Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te saludo el día de hoy en el nombre de Jesús, iniciando la semana con ánimo, con deseos de que nos vaya bien esta semana, echarle ganas en el trabajo, ahí con la familia, convivir en bendición del Señor, hacer las cosas pues bien para que el nombre del Señor sea glorificado. Y bueno, pues bendigo en este día la iglesia Agua Viva aquí de Ciudad Mante, a cada familia, a cada persona. Mi oración es que el Señor les ayude, que puedan vencer, que puedan mantenerse pues firmes en las cosas de nuestro Dios. Y en esta mañana también enviamos un saludo a todas las personas que nos ven, que siguen nuestras transmisiones. Qué bendición que podamos recibir un like tuyo ahí en nuestra página, que tú puedas estar con nosotros en comunión. Es una cosa grandiosa poder tener siempre amigos, personas que pueden seguirnos, que pueden aprender algo de nosotros. Y bueno, pues damos gracias a Dios el día de hoy, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios de bendición. Y hoy pues queremos iniciar esta semana compartiendo una palabra con cada uno de ustedes. Y hoy quiero hablar acerca de la perseverancia, lo importante de la perseverancia. Y bueno, vamos a ir a la escritura, ahí al libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 42. Dice de esta forma: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí mismo en este capítulo, dándole vuelta a la hojita de nuestra Biblia, dice ahí en el versículo número 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y Mateo capítulo 24, donde habla acerca de las señales de los últimos tiempos, de la venida de Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 24, versículo 13, también ese versículo quiero añadirlo a estos versículos. Dice ahí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Y bueno, una de las doctrinas que nosotros aprendemos en la Biblia, una de las doctrinas es la de la perseverancia de los santos, que la iglesia debe perseverar en estos tiempos. Las cosas cada vez son más difíciles, más peligrosas, pero la iglesia tiene que perseverar sobre todas esas cosas. Pablo habla de que estos últimos tiempos van a ser peligrosos, habrá muchas situaciones que se van a presentar peligrosas, situaciones lamentables, tragedias, desgracias, pero uno tiene que perseverar, uno no tiene que detenerse, la iglesia tiene que seguir adelante. Decía un canto, una alabanza, que en las luchas y en las pruebas la iglesia nunca se detiene, o solo se detiene, dice, para predicar. Mejor dicho, decía que la iglesia solo se detiene para predicar cuando hay situaciones peligrosas, situaciones difíciles. La iglesia se detiene, pero para predicar la palabra de Dios. Y bueno, en esta hora yo quiero compartir algunas áreas en las cuales tú como cristiano tienes que perseverar. Nosotros estamos enseñando principios poderosos. Si esos principios no los tomas en cuenta, si no los llevas a la práctica, vas a seguir teniendo problemas en tu vida cristiana, vas a llevar una vida de indiferencia y de apatía para con la iglesia, para con tus pastores. ¿Por qué? Porque si tú no aprendes a perseverar, si tú no aprendes a darle valor a esta doctrina, pues realmente vas a adolecer de una vida realmente exitosa como cristianos. Por eso vemos el día de hoy cómo la Biblia nos habla de la perseverancia. Aquí en Hechos capítulo 2, donde leíamos la Biblia al inicio, del versículo 41 en adelante, ahí nos habla de la primera iglesia cristiana, de la iglesia en Jerusalén. Cuando la iglesia comenzó, se estableció en Jerusalén, ahí había apóstoles. Entonces la iglesia empezó a ser bendecida, empezó a hacer labor, empezó a hacer trabajo, y hubo un crecimiento sin precedente en la iglesia. Por eso, en esta hora, yo quiero decirte, amado hermano, hermana que nos ves, queridas familias de la iglesia, que tenemos que aprender a perseverar. Muchas veces es triste, pero a veces hay a veces poco se ve en las predicaciones en línea. A veces es triste que teniendo esta bendición en línea de oír una predicación, de oír la palabra, a veces no lo hacemos, ¿verdad? Entonces es importante que tú aprendas a perseverar aún en línea, que tú escuches la palabra, porque es importante que recibas instrucción, guianza, para que tú puedas salir adelante. Entonces la perseverancia, repito,
es importante? En primer lugar, vemos que dice la Biblia que hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Aquí en Hechos capítulo 2, verso 42, dice que la iglesia perseveraba. Y en el versículo número 42, dice la palabra de Dios, Hechos 2, 42. Qué bendiciones es poder leer la Biblia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces es importante perseverar en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina significa enseñanza, tener una sana enseñanza, tener una buena doctrina. Porque cuando nosotros no tenemos una buena doctrina, empezamos a inventar, empezamos a oír cosas que realmente no están en la Biblia, que no fueron una práctica de la iglesia del Señor. Y a veces nos salimos de las cosas reales, de las cosas bíblicas. Entonces, vemos aquí que hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Decía un gran evangelista, decía que la predicación, la enseñanza a veces cansa. ¿Por qué? Porque a veces tienes que sentarte a escuchar una enseñanza, hacer anotaciones, para que tú realmente tengas buenos fundamentos. Los fundamentos son lo que sostiene, en este caso, hablando de la construcción, los fundamentos sostienen una casa, pero los fundamentos bíblicos son los que sostienen tu vida, tu familia, tus relaciones. Por eso dice aquí, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles tenían la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Ellos estuvieron en una de las mejores escuelas, de los mejores seminarios, ¿verdad? Que fue el de Cristo. Por 3 años ellos fueron adoctrinados por Cristo, vieron sus enseñanzas, o mejor dicho, escucharon sus enseñanzas, vieron poderosos milagros, anduvieron de un lado a otro, durmieron ahí en esta escuela de Jesucristo. Ellos fueron enseñados. Por eso la Biblia dice que ellos eran reconocidos en su manera de hablar, en su manera de platicar. Ellos, decía la gente, tú hablas como el nazareno. ¿Por qué? Porque la gente los distinguía, que eran personas que estaban con Jesús. Inclusive ellos llegaron a decir que ellos, siendo personas del vulgo, fueron ellos transformados en grandes maestros de la palabra de Dios. Tenían una doctrina poderosa, la enseñanza cambia. La enseñanza te hace una persona importante, una persona que tienes un conocimiento de la enseñanza, de la palabra. Entonces, hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay personas que ni conocen la Biblia, que ni tienen doctrina y se quieren enseñorear de la iglesia. Y uno tiene que conocer la palabra. Diótrefes era uno de esos, que él se adueñó de la iglesia y él corría a la gente de la iglesia. Y vemos que Diótrefes, ese espíritu, es un espíritu que sigue muchas veces en la iglesia, de gente que corre a otros de la iglesia, pero son personas que no tienen doctrina, que no tienen enseñanza. Entonces, vemos nosotros que nosotros tenemos que tener una buena doctrina. Por eso, cuando nosotros conocemos personas de diferentes religiones o diferentes creencias, uno debe tener una buena doctrina bíblica para, si vamos a tratar asuntos con ellos de la fe, poder realmente nosotros darles el camino a seguir y no que ellos nos den a nosotros su enseñanza. Por eso vemos el día de hoy, queridos amigos o hermanos, cómo es importante perseverar en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, te repito, es enseñanza. Una persona que está doctrinada, que está enseñada, es una persona que tiene un comportamiento, que tiene una cultura de vida por la doctrina que tiene. Aquí en la iglesia, Agua Viva, les enseñamos doctrinas importantes, los encaminamos en la palabra de Dios. También hay que perseverar, en segundo lugar, en la comunión unos con otros. Dice el versículo 42 de Hechos capítulo 2, dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra comunión es tener algo en común. Lo que nosotros tenemos en común es a Cristo. Cristo es nuestro común denominador, como decimos. En la iglesia, Cristo es el que domina, y la comunión es tener en común algo. Tenemos en común a Cristo, tenemos en común la iglesia, que es nuestra familia, tenemos en común muchas cosas en la iglesia. La comunión es importante, porque cuando tú no tienes comunión, tú estás aislado de la iglesia, estás separado, no tienes esa relación. Hay que muchas veces nosotros cerrar filas en la iglesia para que la iglesia esté fuerte, para que la iglesia se mantenga. La comunión es importante. Cuando tú buscas la iglesia, buscas la comunión,
buscas el participar juntos, porque la Biblia dice orar juntos, servir juntos. La palabra habla de hacer las cosas juntos, que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a tener comunión en la iglesia, que seamos personas que perseveremos, ¿verdad?, que nosotros realmente podamos asirnos, tomarnos de la comunión unos con otros en la iglesia. Qué importante es cuando nosotros podemos convivir como familias en la iglesia, como matrimonios, como jóvenes, tener comunión, como adolescentes, como niños. La comunión es importante en la iglesia. Una de las palabras que muchas veces oímos es la coinonía. La coinonía es la comunión de la hermandad en Cristo. La iglesia es una familia que debe tener compañerismo, coinonía, que tenemos que aprender a conocernos, a disfrutar de la comunión en la iglesia, ¿sí? De no retirarnos en eventos, sino participar. ¿Por qué? Porque el espíritu de la iglesia es la comunión que todos podemos poner de convivir, de participar, de poder hablar bien, de poder darnos ese saludo, ese abrazo en el amor de Cristo. Por eso dice que hay que participar, hay que perseverar en la comunión unos con otros, ¿verdad? Saludar a los hermanos, abrazarlos, bendecirlos, tener comunión en la iglesia, en los hogares, como familia cristiana, familia espiritual. Entonces, otra área en la cual hay que perseverar es en las oraciones. Dice aquí el versículo 42 también, de Hechos capítulo 2, que perseveraban, dice aquí la escritura, bueno, dice en el partimiento del pan antes de entrar a lo que es en las oraciones, para seguir el orden bíblico, dice en el partimiento del pan, ¿verdad? Es importante participar de la cena del Señor también. Muchas veces nosotros, cuando no queremos participar en la ordenanza de la cena del Señor, es porque a veces no queremos realmente consagrarnos a Cristo, pedirle perdón por nuestros errores. El partimiento del pan, que es la cena del Señor, que fue instituido por Jesucristo, es porque en la cena del Señor hay un acercamiento con Él a través del pan y del jugo de la vid, que simboliza la sangre y el cuerpo de Jesús, que fue por nosotros ofrecido en la cruz del Calvario, un Cristo que fue sacrificado, o que fue realmente inmolado, dice la Biblia. O sea, no hay palabras, realmente dice que fue quebrantado. Entonces, el Señor Jesucristo, en el partimiento del pan, cuando en la iglesia oficiamos esa ordenanza, participamos, ¿verdad?, con amor, con devoción, poder recordar lo que Él hizo por nosotros. Y eso solo lo lograremos en el partimiento del pan en la iglesia, a través de estos simbolismos. El jugo de la vid representa su sangre y el pan su cuerpo, que fue por nosotros partido para propiciación de nuestros pecados. Por eso debemos perseverar en esto, porque el apóstol Pablo dice que cada que nosotros hagamos oficiemos esta ordenanza, la muerte del Señor anunciemos hasta que Él venga. Por eso es importante perseverar en el partimiento del pan en la iglesia. También muchas veces se hace en los hogares, pero se hace como dijo el apóstol Pablo, hágase todo decentemente y con orden, ¿verdad? El orden es importante en la iglesia. El orden no es un sinónimo de religiosidad, sino imagínate, si no hay orden en la iglesia, si no hay decencia, pues ¿a dónde vamos a llegar? Es importante que nosotros aprendamos estas cosas porque vienen en la palabra. Entonces hay que tener perseverancia en el partimiento del pan. Cuando se anuncia esta ordenanza, tú debes estar presente, porque ahí es donde hacemos la fuerza como cuerpo de Cristo. Sí, es importante. El día de hoy también quiero decirte que hay que perseverar siguiendo el orden, dice, en las oraciones. Hechos 2:42, en las oraciones. Entonces la oración es muy importante. La oración que hacemos como iglesia nos une en clamar a Dios, en poder nosotros poner todas nuestras necesidades, todas las peticiones que tenemos como familia, personales, como iglesia, en las manos de Dios. Perseveramos en la oración. La oración es importante. Las reuniones de oración a veces son las menos concurridas. Alguien decía que era la cenicienta de la iglesia porque nadie quiere la oración. A veces nos damos cuenta de personas, ¿verdad?, que tienen necesidad de oración, pero no asisten a la reunión de oración, ¿verdad? Están muchas veces cómodamente allá en sus hogares o buscan otras diversiones, y lo importante es perseverar en la oración, perseverar en la oración. La Biblia dice que la oración es como incienso que sube al trono del Señor y es guardado en copas de oro. Ahí lo dice en el libro de Apocalipsis. Por eso es importante que perseveremos en la oración, que nos unamos. Sí, a veces hay iglesias que son muy grandes, pero en las reuniones de oración son muy poquitos.
Entonces hay que orar, perseverar en la oración. La oración es importante. Te repito una vez más, orar por nuestro país, orar por nuestro estado, por nuestra ciudad, orar por todo para que nos vaya bien, para salir adelante, para que la intervención divina sea sobre todo, para que nos vaya bien. La oración es importante, perseverar en la oración, no retirarte, no apartarte, que realmente tú perseveres, que te esfuerces, que tú te tomes, que tú puedas asirte de la oración. Sí, la oración es muy importante, no la podemos hacer a un lado. Por eso la iglesia de Jerusalén, ellos perseveraban también en las oraciones, ¿verdad? Era una iglesia de oración. Una iglesia que ora es una iglesia viva. Una iglesia que no ora pues, es una iglesia muerta. Por eso necesitamos invertir tiempo en la oración, ahí en tu casa, ahí aquí en el templo, en las reuniones de célula. Tenemos que seguir orando, avivarnos en la oración, porque la oración traerá victoria. Cuando oramos, tocamos la puerta celestial, ya que el Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Sí, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, dice, se le abrirá. Entonces es importante que oremos como iglesia, que oremos juntos, que acudamos a las reuniones de oración, que tú puedas realmente ser una persona perseverante. Una persona que no persevera, pues realmente es una persona que está más involucrada en las cosas del mundo, está más involucrada en la corriente mundana, le interesa más quedar bien con sus vecinos, le interesa más quedar bien con otras personas que con el mismo Dios, que con el mismo Cristo. Y eso te aseguro que no es realmente una vida de éxito ni de testimonio. En último lugar, hay que perseverar también en el templo. Dice aquí Hechos, aquí mismo, Hechos capítulo 2, versículo número 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, querido hermano. Entonces, hay que perseverar también en el templo, hay que reunirnos, hay que nosotros asistir a la iglesia, al templo, porque dice aquí, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Entonces muchas veces no tenemos, no le hemos agarrado el amor a la casa de Dios. Y eso nos habla de una falta de perseverancia. El Señor Jesucristo dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué el Señor dice esas palabras? Porque tenemos que perseverar dentro de la iglesia. Y la iglesia tiene que ser de bendición hacia afuera. Pero nosotros como cristianos tenemos que perseverar en la asistencia del templo. No podemos asistir a la iglesia allá cada mes, allá cada medio año, allá cada que tengamos ganas, allá cada que tengamos necesidad. Entonces me acuerdo y voy a ir a la iglesia, ¿verdad? No, tenemos que hacer de esto una perseverancia, que no faltes. Es como los niños que van a la escuela, es como las personas, los estudiantes que van a los diferentes niveles de estudio. Imagínate si no perseveraran, si fueran a la escuela cuando tuvieran ganas y cuando no, pues se quedaran dormidos o se quedaran jugando, pues eso no los iba a llevar a nada bueno. Por eso el día de hoy te digo, hay que perseverar. Sí, la perseverancia de los santos es importante. Unánimes, dice, cada día en el templo. Entonces hay que asistir al templo. Necesitas congregarte, necesitas asistir a la reunión de la iglesia. Sí, el domingo es el día del Señor, ese día no debes de faltar, ese día tú debes de asistir, de reunirte, debes de perseverar, debes de apartar ese día, debes de apartar ese tiempo para el Señor, porque en realidad no todo el domingo tú te reúnes, no todo el domingo estás en la iglesia, solo son unas cuantas horas. Entonces es importante que tú perseveres, ¿sí? Unánimes cada día en el templo, asistiendo, ¿sí? Asistiendo al templo, asistiendo a la congregación, para que tú realmente puedas estar unánime con la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, cuando encendemos el carbón, los carbones empiezan a encenderse, ¿verdad? Porque están unidos. Si un carbón se separa de los demás, se empieza a apagar. Así es, cuando una persona se aparta de la iglesia, es como el carbón que está apartado, se empieza a apagar poco a poco, y cuando se da cuenta ya está bien enredado otra vez en las cosas de este mundo, en la corriente de mundanalidad de este mundo que nos quiere jalar, que nos quiere arrastrar, ¿sí? Entonces es importante la perseverancia en el templo, ¿sí? La perseverancia en el templo, estar unidos, estar congregándonos. Dice aquí, me llama poderosamente la atención, que dice aquí, partiendo el pan en las casas, ¿verdad? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué importante también es muchas veces visitar familia para compartir el alimento ahí en sus casas, ¿verdad?
es importante. También hacer visitas importantes con familias para comer ahí en sus casas juntos. Nosotros tenemos buenos amigos aquí en el templo y cada tiempo, cada que hay oportunidad, nos reunimos, hacemos algún alimento, preparamos algo y comemos juntos ahí en nuestras casas. Nos unimos 2, 3, 4 familias y participamos también del pan ahí en nuestras casas. ¿Por qué? Porque eso nos va a mantener en amistad, eso nos va a mantener en amor cristiano, en unidad. En la iglesia debe haber esta comunión sana, esta comunión correcta, de poder comer también el pan en las casas, porque dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es importante cuando uno se prepara en la casa para invitar a otras personas, para convivir, para compartir la palabra. No nos juntamos en las casas para otra cosa más que para convivir, una sana conversación, una plática de edificación. Sí, porque lo que no edifica, eso no hay ni para qué tocarlo. Entonces es importante lo que dice aquí la palabra. Y entonces dice que comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Qué bendiciones cuando hacemos esto y perseveramos, nos asimos, nos tomamos, estamos nosotros haciendo esto, enfocados. Por eso dice, terminaba el versículo 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando perseveramos, el Señor va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Vamos a trabajar, vamos a evangelizar, vamos a hacer la obra de Dios y vamos a ver cómo el Señor va a traer un crecimiento a la congregación, ¿verdad? Va a traer un crecimiento a la iglesia. Dios va a empezar a obrar. Hay muchas formas de evangelizar, hay muchas maneras, pero la oración y la convivencia en la iglesia, el amor, todo eso hace que la gente quiera acercarse a las cosas de Dios. Pues Dios te bendiga en esta hora. Qué bendición compartirte la palabra y hoy compartimos de la perseverancia cristiana. Pues vamos ahora a orar para que te vaya bien en esta semana. Dios abra puertas de bendición. Dios te guarde y te proteja como familia en estos días, porque Dios es un Dios de bendición. El Salmo 121 dice que Él es nuestro guardador y así que oraré ahora para que Dios te bendiga en esta semana. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la iglesia Agua Viva, Señor, en esta semana. Te pido que tú, Señor, ayudes a tu pueblo, ayudes a las familias, Señor. Tú, Padre bendito, Señor, hoy bendice la iglesia, Padre. Levanta la iglesia, levanta cada familia, Señor. Queremos ver familias avivadas, queremos ver familias, Señor, que te buscan, que te sirven. Familias que perseveran, Señor, en esto que hemos hoy compartido con ellos. Ayúdalos en esta semana, guárdalos, Señor, protégelos. Bendice cada hogar, Dios. Trae, Padre, bendición, que, Señor, tu presencia sea en cada familia, que tu ayuda, que tu socorro sea sobre cada hogar, Dios. Hay necesidad en este tiempo, Padre. Por eso hoy bendecimos la iglesia, hablamos bien de cada familia, declaramos bendición sobre ellos, prosperidad, bienestar, Señor, y declaramos un crecimiento también espiritual en cada familia, Señor, que va a traer fuerza a la iglesia para que la iglesia pueda llegar a ser una iglesia creciente, próspera, en avivamiento, Señor. Gracias el día de hoy, Dios. Bendecimos a cada persona que ve esta transmisión, le ponemos en tus manos y oramos para que tú les ayudes, Padre. Gracias, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues qué bendición haberte compartido esta palabra, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y hasta la próxima.